Pues nada, estoy aquí en casa con mi colega el Gus, estamos hablando del Holocausto. Y bueno, el asunto es el siguiente, vamos a ver. Yo detecto que últimamente hay corrientes, digamos, de revisionismo y negacionismo sobre el tema del Holocausto, relacionadas con entre la gente, digamos, gente de izquierda, vamos a ver, no fascistas, que eran lo que tradicionalmente ha habido siempre en estas teorías revisionistas y negacionistas, se asocian, si las que ha habido hasta ahora eran, digamos, de fascistas o pseudofascistas o simplemente, en fin, aprovechateguis. O sea, gente que le da lo mismo 8 que 80, y va ahí a ver si tiro algo y a ver si me cae encima una fortuna, ¿no? Esto es como por ejemplo, pienso yo que es el Menda David Irving, que no me acordaba yo del nombre del tío que me has comentado tú, pues pienso que este es uno de esos. O sea, no pienso que este no es un fascista, este ya viene de antiguo el negacionismo de este tío, ¿no? Pero yo creo que este tío no es que sea un fascista, sino que este es un tío sin principios, y sí, eso es lo que yo pienso. Pero últimamente detecto otro tipo digamos, de negación o revisión del holocausto judío, ¿no? De la Shoah, que estaba relacionado con el antisionismo, ¿no? Porque ¿y dónde viene esto? Viene de que los sionistas utilizan el holocausto en su propio beneficio, o para justificar, digamos, en fin, el desfase de la hostia que se pegan en Palestina, ¿no? Digamos, como si tuviesen derecho, pues como ellos, bueno, y como el sionismo tiene es un poder económico importante en Estados Unidos, y Estados Unidos sabemos que es, digamos, el foco difusor de ideas y de leyes y etcétera en el mundo entero, ¿no? Lo ha sido hasta ahora y todavía lo sigue siendo, que cambiará en breve, pero bueno, lo sigue siendo. Bueno, pues al final los sionistas, como influyen en eso, pues influyen en el mundo entero, ¿no? Digamos, como respuesta a eso surge, digamos, un revisionismo y un negacionismo del holocausto, pero que creo yo que tampoco está basado, digamos, en que mucha gente, detecto yo, gente que niega el holocausto, tampoco se ha preocupado de estudiarlo y llegar a esa conclusión por sí mismo, sino que de alguna manera lo hace porque otra gente lo ha dicho, y le da crédito, pero no ha contrastado para llegar a nada. Quiero decir, el holocausto es una cosa seria de la hostia. Nunca ha ocurrido anteriormente en la historia algo parecido. Nunca ha habido, ningún pueblo ha tenido la voluntad de exterminar a otro como, digamos, como objetivo final. Ha ocurrido genocidios, digamos, pues porque han ocurrido, por ejemplo, pues en América, cuando los españoles fueron a América, toda la población indígena que había en la isla de lo que actualmente es Cuba desapareció echando hostias por enfermedades, por esclavitud, por condiciones penosas, pero no había una voluntad de exterminarlos. Sí de utilizarlos, pero no de exterminarlos. Eso es lo que determina, según tú, lo que es el holocausto. Sí, lo que es la diferencia de eso es, exactamente, la SOA, sí. Porque eso se presta mucho a confusión en este debate. Sí, claro. Eso es lo que determina, pero que es algo fundamental. Pues judíos murieron aproximadamente por unos 6 millones, eso está bastante contrastado. Pero bueno, aunque hubiesen sido 4, el caso es que se exterminó a una cultura completa, que es la cultura askenazí, que son los judíos de Europa, los judíos del norte, ¿no? Que hablan yiddish. El yiddish es la lengua, ya no existe ese pueblo, era la lengua de los judíos askenazíes, los judíos que vivían en Europa, sobre todo en Europa central y en Europa del este, porque en la Europa occidental ya se les había echado ahí, de Francia, de España, se les largó a todos en el siglo XV, XVI. Pero sin embargo, desde esa época, del siglo XVI, XVII, esta gente llevaba viviendo pues 3 siglos, 4 siglos casi, en toda la zona de Europa. Esta gente hablaba una lengua que se llama el yiddish, que se escribe con caracteres hebreos, pero sin embargo es prácticamente alemán. La relación con el pueblo alemán de los askenazíes era tal que hablaban alemán en todo el centro de Europa, pero también en el este. Quiero decir que los judíos de Ucrania también hablaban yiddish, que es alemán, escrito con carácter no exactamente alemán, pero muy relacionado con el alemán. Toda esta cultura ha desaparecido. Eso no existe ya, y eso antes existía. Cuando alguien me dice el holocausto es mentira, digo, ¿y dónde está esa cultura? Porque yo no la veo por ninguna parte. Antes estaba, ya no está. En el año 1939 existía, ya no.
Ya no hay judíos en Polonia, que era la mitad de la población polaca, era de origen judío y hablaba yiddish. Ya nadie habla yiddish ya en Polonia, eso no existe ya. Eso ha desaparecido. Eso es un genocidio. ¿Qué más da que sean 4, que 5, que 6 millones? Son aproximadamente 6, está muy contrastado, pero eso no importa mucho. ¿Tú no crees que haya habido manipulación en las cifras, mayor o menor? Manipulación en las cifras ha habido y ha querido haber, sí, pero esa cifra de los 6 millones está muy contrastada. La manipulación con el Holocausto ha existido desde el principio, porque es una cosa tan brutal e importante en la historia que todo el mundo la quiere manipular. Se manipuló desde el principio. Para empezar, los nazis, los que son los alemanes, no solo los nazis, son los alemanes los que cometieron este genocidio, que parece que nadie les ha pedido en cuentas suficientes a los alemanes, porque no son los nazis, los alemanes que no eran nazis, muchos también toleraron, excepto los que se enfrentaron y fueron aniquilados por el régimen del Tercer Reich, excepto esos, la mayoría de la gente no quería saber nada del tema, pero sabía algo, ¿no? Algo, aunque aquello estaba muy, digamos, escondido. Pero la primera manipulación es esa, el esconderlo, ¿no? El aparato de propaganda de Goebbels se ocupó bien de esconder esa puta mierda porque era demasiado bestia como para que nadie ni siquiera la pudiese creer. Pero claro, había muchas voces que se la pedían, que mira lo que está pasando aquí, están exterminando a esta gente. El primero que no quiso saber nada del tema fue el Papa. El Vaticano no quiso saber nada de ese tema. O sea que el Vaticano era consciente en todo momento. Yo diría que hasta más, hasta casi cómplices del tema, hasta más que eso. De hecho, ayudaron después de digamos, cuando terminó la guerra, digamos la fuga de los gerifaltes nazis, gran parte, sobre todo a Argentina y a Sudamérica y a Brasil, gran parte que la financió y la organizó el Vaticano, así de claro. Eso es algo sabido, es así. Entonces, si les ayudaron después, porque, bueno, la implicación en el Holocausto del Vaticano está más que contrastada también. A ver, el asunto es el siguiente. No son tanto importantes las cifras, sino el hecho. La manipulación que tú me preguntas, claro que ha habido manipulación. Al principio, por ejemplo, algunos que estaban, digamos, más espantados del tema y cuando había muy poca información sobre eso, se había hablado a final de año, estamos hablando de los años, finales de los años 40, ¿no? 40, después de la guerra, 46, 47, hasta el 50, sí. En principio, todo eso, pues, algunos exageraban, hasta decían que eran 12 millones y otros decían que no había habido ninguno, que simplemente habían muerto pues, como tantos otros. De hecho, a ver, la Unión Soviética perdió 20 millones de ciudadanos en la guerra contra los nazis. Muchos más que judíos. De esos 20 millones, unos 2 millones o así eran ciudadanos de origen judío, de los que vivían sobre todo en la zona de Ucrania, Bielorrusia y en los países bálticos. Pero muchos, 20 millones o otros 18 millones no eran judíos, quiere decir que los nazis mataron a muchísima gente que no eran judíos. Si juntamos toda la gente que mataron, son más que los judíos. Pero no exterminaron esos pueblos. A los pueblos que nací, al pueblo, digamos, judío del norte, con su lengua yiddish, ese pueblo ya no existe, está exterminado, es un genocidio completado con éxito. De hecho, es el único genocidio planificado que ha triunfado con éxito en la historia. Eso tiene, digamos, de específico el caso de la Shoah. Eso no existe en ninguno, no hay otro caso que se asemeje a eso, no hay otro genocidio que haya sido planificado por un gobierno con unos fondos y un apoyo de una población, la población alemana, digamos, que o bien estaba sometida, o bien no quiso saber nada, o bien, quiero decir, Alemania tiene cuentas que rendir al mundo por eso que ocurrió allí en esos años. Creo yo que debería rendirlas y todavía no se la han pedido, porque Alemania es muy orgullosa, y Alemania de esto poco. Sí, algo han hecho, pero muy poco. Bueno, sí, muchos millones, no sé exactamente cuántos y tal, sí se han ido entregando, ¿no? Lo que no sé yo es... ¿A quién? De devolver, o sea, de dinero. Sí. Para pagar, digamos, para pagar. ¿A quién? ¿Se lo dan a sus herederos? O sea, si lo mataron a todos, mataban niños, mataban, era un exterminio planificado. No contaban niños, les daba igual, niños. Normalmente cuando ha habido, digamos, genocidios de pueblos, a la gente normalmente no le gusta matar niños, se ha hecho muchas veces en la historia, no solamente con estos casos, ¿no? Pero bueno, lo que nunca se había hecho es fabricar, digamos, planificar máquinas eficientes de asesinar personas, eso nunca se había hecho. Matar gente a toda velocidad,
como era el caso de Auschwitz-Birkenau, el caso de Sobibor y Treblinka. Eran campos planificados para exterminar. Eso además ni siquiera lo tenían planificado desde el principio. Cuando subió al poder Hitler en 1933, eso por supuesto a nadie se le había pasado por la cabeza. Porque es que exterminar a un pueblo así a conciencia es algo que no cabe, que cuesta, en fin, que no es una cosa fácil de asumir. Ni siquiera ese era el plan. En principio simplemente los judíos molestaban, la cosa fue subiendo de tono. La decisión se tomó en la conferencia de Wannsee en 1942, creo que fue en enero, no sé si es enero o febrero de 1942. Una conferencia en la que Hitler no estaba y que la llevó a cabo Eichmann, que luego después, posteriormente, era un nazi fugado, que el caso fue bastante notorio porque, bueno, pues los servicios secretos de Israel lo secuestraron de donde vivía en Argentina y lo llevaron hasta Jerusalén y, bueno, a Tel Aviv, no sé, y fue juzgado en Israel y ahorcado, que fue decir, lo ahorcaron. Juzgado y ahorcado por sus crímenes, a mí justamente, merecidamente, pero bueno, como ese ni siquiera era un gran... organizó esa historia de la conferencia de Wannsee, pero porque le tocó, digamos que ese era un burócrata. Tampoco era digamos, el gran artífice de eso. Y Hitler, por supuesto que lo sabía, lo de lo que estaba ocurriendo en los campos, hasta que estaban exterminando a los judíos, no solo a los judíos, también había una planificación de exterminar, digamos, a toda la basura étnica. Una limpieza étnica, quitar a la basura judíos, gitanos. Lo que pasa es que el caso de los gitanos no se completó con éxito, pero bueno, digamos, también se pretendía exterminar a todos los gitanos de Europa. Esa era una idea también que tenían, o sea, además de los judíos, los gitanos también, de hecho lo relacionaban entre ellos, como sangre, digamos. Para los nazis esto, hay una película que se llama El judío errante, ¿no?, que la hizo un tal Hitler, creo que fue en el año 41, es una película repugnante de propaganda nazi, que básicamente, esa película hay que verla porque es para alucinar, de decir, madre mía, eso se proyectaba en los cines alemanes para que los alemanes odiasen a los judíos, de no odiarles, no realmente odio, sino como repugnancia, como si fuesen ratas, como algo que se extermina sin que te importe. Porque para matar a una persona, ¿no?, normalmente... matar a una rata, yo veo una rata en mi casa y la mato, me quedo más tranquilo que el copón, ¿sabes? No tengo ninguna... Sin embargo, si veo a un conejo en el campo y lo tengo que matar, yo no voy a matar a ese conejo, a no ser que me lo tenga que comer o alguna cosa, pero matarlo por matarlo porque me da asco, no. Pero una rata gris asquerosa de estas en mi casa, la mato, la mato. No sé ni por qué la mato, pero la mato. ¿Sí o no? O sea, ¿tú no estarías dispuesto, por ejemplo, a revisar estos números de víctimas o tal, porque tampoco crees que sea importante, porque ya lo tiene o está todo perfectamente demostrado? Ya se ha hecho eso. La cifra de los 6 millones, por supuesto que no es una cifra que fueron exactamente 6.453.251. Eso no se puede saber, es imposible. Pero esa cifra es bastante acertada, se ha estudiado mucho de eso y esa cifra es bastante acertada. Pero en todo caso, ¿qué más da? Pues 6 millones, 5, 4... ¿Qué más da eso? Tampoco importa tanto, ¿no? ¿Tú crees entonces quizás que el revisionismo se deba más a la puerta abierta que han dejado el uso abusivo del victimismo y que ha hecho que facilitar todas estas teorías? Hoy en día sí. Antes el revisionismo ha existido desde que, digamos, que se admitió que el holocausto existió, que es algo que al principio, por supuesto, no se admitía. En primer lugar, no se admitía porque no le interesaba a nadie. Cuando terminó la guerra, digamos, los vencedores de la guerra básicamente fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esos son los que salieron realmente bien triunfantes de la guerra, ¿no? Bien. Pues a estos dos grandes potencias emergentes, porque antes de la guerra esas dos no eran las mayores potencias del mundo, sino que eran más bien, pues, básicamente Inglaterra, bueno, Estados Unidos también lo era un poco, pero la Unión Soviética desde luego no. Bien, pues a ninguna de estas dos nuevas potencias recién nacidas les interesaba que se difundiese el tema del holocausto. Por tanto, como eran los triunfadores, la historia, eso ya se ha dicho siempre, quien escribe la historia la escriben los triunfadores. Los triunfadores en ese momento no les interesaba que el holocausto, digamos, se diese a conocer. ¿Por qué? A unos por una cosa y a otros por otra. A los Estados Unidos no les interesaba porque lo que querían los Estados Unidos era una relación, digamos, muy cordial con Alemania. Querían reconstruir Alemania rápidamente porque la necesitaban, digamos, para como motor de Europa, para, digamos, para arreglar Europa, para convertir Europa, porque Estados Unidos y su capitalismo necesitaba a Europa como mercado y como aliado en extensión del capitalismo. Y por otro lado a Rusia y a su comunismo. Y todo el mundo sabe
que Europa es, o sea, que Alemania es el corazón de Europa, el corazón industrial y el corazón el corazón de Europa. Es Alemania. Eso es de siempre, ha sido así y lo sigue siendo. Y luego lo vemos ahora con lo que está pasando en Ucrania, con el gas, que simplemente la OTAN y Obama se meten en el ajo porque los alemanes se lo han pedido. Si no, ¿de qué? Evidentemente se van a meter con los rusos. Bueno, pues en aquel momento a Estados Unidos, quiero decir que la relación en Estados Unidos y Alemania, los juicios de Nuremberg de los nazis en el 45, terminaron en el 46 creo, fueron una patraña, que había que hacerla porque los crímenes que habían cometido eran tan bestiales que por supuesto no se podían pasar de largo, pero los Estados Unidos estaban deseando pegarle carpetazo a esos juicios que duraron, pues no sé si un año de largo. Estaban deseando pegarle carpetazo y dar la mano a los nazis, que además tenían, bueno, en fin, pues tenían muchísimo que aprender, métodos antisubversivos, cómo luchar contra el comunismo, eran aliados naturales, anticomunistas. En ese momento el enemigo habían pasado a ser directamente los rusos, estuvieron casi a punto de entrar en guerra, casi seguido de terminar, casi como si fuese una prolongación. Entonces, los nazis, que quedaban muchísimos por ahí, lo que no querían es presentarlos como si fueran unos espantosos, en fin, algo que la gente dijera, de esa gente no queremos ni oír hablar. No les interesaba. Y a los soviéticos, a Stalin, que era el gerifalte soviético, no le interesaba. ¿Por qué? Porque ellos mismos, para extender su comunismo, tenían además razones morales y ciertamente el pueblo ruso es el pueblo que, aparte del exterminio de los judíos, como pueblo el que más sufrió desde la guerra mundial por el trato y el ataque de los nazis fue el pueblo ruso, eso está claro. El sacrificio que hizo el pueblo ruso para vencer a los nazis no lo hizo nadie más en la guerra. Fueron ellos los que ganaron la guerra, los rusos, evidentemente. Está claro. Y para el sacrificio que tuvieron que hacer para ello es serio. Entonces Stalin, ese sacrificio de la gran guerra patria, como se le llama el nombre que le dieron la propaganda soviética a la guerra contra los nazis, de ocupación de la Unión Soviética, le llamaron la Gran Guerra Patria. Una jugada maestra, digamos, de unir comunismo, que es internacionalismo, había sido hasta entonces, ¿no?, con patriotismo. Con lo que es el comunismo en un solo país, que es lo que es el stalinismo. Bueno, pues no le interesaba porque no quería, digamos, que los judíos se convirtiesen en una víctima particular. Simplemente era una víctima como tantos otros y ya. La gran víctima era el pueblo ruso. Esa era la gran víctima. Y si ese pueblo ruso, una parte eran judíos, bien, pero una parte, no específicamente los judíos. Eso no le interesaba para nada al aparato soviético. Por consiguiente, si no le interesaba a ninguno de los vencedores, ¿cómo va a haber no prosperaban? No prosperaban, digamos. Entonces, digamos, hasta los años 70 no empezó a descubrirse realmente para la historia y para el mundo lo que ocurrió en los campos de exterminio nazis. Hasta esa época no. Y entonces es cuando empezaron a escribirse cantidad de cosas. La gente recordará la famosa serie que se emitía en España, Holocausto, por ejemplo, que es una historia absolutamente falta de contenido, muy, digamos, lacrimógena, pero muy poco documentada realmente y muy blandengue, de lo que era una presentación. En ese momento era un poco la presentación que querían hacer, digamos, el aparato cinematográfico propagandístico americano del Holocausto. Un holocausto light, por decirlo de alguna manera, un poco light, pero había que hacerlo. Bien, pero a la vez que se hizo eso, empezaron a surgir un montón de teorías muchísimo más incisivas en lo que es el holocausto, poniendo que hasta ese momento no se había hecho. El mundo no sabía lo que había pasado allí. Mucha gente no sabía de los campos de exterminio. Hoy mucha gente no sabe eso. ¿Por qué mucha gente no sabe eso? ¿Por qué? Cuando es lo peor que ha ocurrido en la historia. ¿Por qué mucha gente no sabe? ¿Por qué mucha gente lo pone en duda si ni siquiera ha leído realmente cosas de lo que realmente ocurrió allí? Tiene una idea, digamos, vaga de lo que ocurrió allí. No ha leído verdaderas crónicas de aquella barbarie sin nombre. Hombre, yo creo que igual la lógica también es porque al controlar los medios de comunicación masivos, pues quizás haya ya una desconfianza implícita. Ha ganado la historia, pues, el que escribe la historia, claro, es el que gana. Hay hoy en día... ¿Qué opinas del revisionismo histórico ahora?
ahora, lo que te comentaba antes, el revisionismo tradicionalmente, como respuesta a lo que he hablado, digamos, de que la gente que empezaba a decir, mira lo que ocurrió a partir de los años 70, surgieron tendencias posteriormente, llegó a, digamos, las teorías llegaron a aceptarse que el holocausto había sido lo que ha habido, que realmente había sido una barbaridad de 6 millones de muertos. Esto pasó a ser, digamos, algo bastante aceptado entre los historiadores. Pero entonces surgieron, digamos, las teorías que lo negaban, o que por lo menos decían que no fue exactamente así. En los años 80-90, los revisionistas de esta época, la mayoría son o bien, digamos, aprovechateguis, oportunistas, ¿no? O bien fascistas directamente, que simplemente pues dicen eso pues porque no les interesa, fascistas, y ya está. Nazis, neonazis, ¿no? Esto, hasta entonces, pero hoy en día hay... De esto detecto hace no tanto tiempo que existe una tendencia ahora a tomarse, a empezar a hablar de que realmente no existió el holocausto, pero como respuesta, digamos, al sionismo. Pero yo esto no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque no es que no lo puedo entender, es como si realmente o sea, si realmente quieres ser, no sé, un radical o un no sé qué pollas, pues entonces tienes que ser revisionista, porque si no es que eres un gilipollas, que te lo tragas todo. Eso no es así. Eso no es así. No es así. Además que no es así porque yo estoy en contra de que se utilice el holocausto como herramienta para nada en absoluto. Es una verdad histórica que hay que dejarla ahí y punto, para tomar lección de ella y que nunca jamás vuelva a ocurrir nada parecido en la historia. Esto es lo que pienso yo. Los hijos de puta de los sionistas, estos asquerosos de mierda, el lobby judío, hijo de perra americano, que tienen más dinero y más poder que la hostia en vinagre, y que influyen en la Casa Blanca y en el puto Pentágono, esta escoria de gente utiliza el holocausto pues para cosas que les interesan a ellos. Pero eso no quiere decir que el holocausto no existiese. Como estos tíos utilizan esto es mentira, eso es una gilipollez. ¿O no? No. Esos lo utilizan, y lo utilizan de manera infame, digamos. Lo cual no quita que fuera cierto, según nos comentas. Eso es. De hecho, ellos lo justifican un poco para asistencia a muchos. A veces se cuestiona la existencia del Estado de Israel. Yo también la cuestiono. Creo que ese Estado no debería de existir, porque es un Estado artificial que no debería de existir, el Estado de Israel. ¿De qué surge el Estado de Israel? Surge básicamente del holocausto. No existiría el Estado de Israel si el holocausto no se hubiese producido. No existiría. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos que habitan Israel hoy en día la mayoría son descendientes de judíos emigrantes que vinieron de la Europa destrozada por la guerra y ocupada por los nazis, los supervivientes de los campos de exterminio, la mayoría. Había también judíos allí ya, pero los judíos que había antes, cuando Palestina era una colonia británica, antes de la guerra europea, ¿no? La mayoría de los judíos vivían en armonía con los palestinos, no tenían problemas. Posteriormente llegó ¿qué hacemos con toda esta gente? Porque claro, hubo se dibujaron por completo las fronteras europeas después de la guerra de Europa. No solo las fronteras, pues se pasaron a ser dos bloques, y había una cantidad de población desplazada por todo lo que había ocurrido, que algo había que hacer con esa gente. La mayoría eran judíos que eran del este de Europa, Polonia, Bielorrusia, pero estaban en la parte, digamos, se habían movido hacia la parte que estaba controlada por los Estados Unidos y las potencias occidentales. Por consiguiente, que a eso no querían volver a la parte soviética ni de casualidad. Algo había que hacer, pero tampoco había dónde meterlos en Europa. ¿Qué hacer con esa gente? Eran muchos. Bueno, pues a raíz de eso, para Israel. Y así es como empezó. Después Moshe Dayan, la guerra de los 6 días, el Sinaí, la ocupación de los altos del Golán, más la franja de Gaza, etcétera, porque todos esos territorios se anexionó Israel posteriormente. Al principio el acuerdo no incluía esos territorios. Digamos que Israel, en fin, después
por su propia iniciativa y por la cara, se apalancó, sobre todo después de la guerra con Egipto, con la guerra de los 6 días, se apalancó, pues vamos, lo que ya sabemos hoy en día, que se apalanca Israel. Pero es que ni siquiera lo otro tenía que existir. Quiero decir, ¿qué hacer con esa gente? Pues claro, es que es realmente un problema. ¿Tú estás de acuerdo con las leyes revisionistas que hay en determinados países de Europa? No, sí, no estoy de acuerdo. Que como historiador supongo que no estarás de acuerdo. En realidad no estoy de acuerdo. Aunque no estés de acuerdo con el revisionismo. Te voy a decir una cosa. Yo no es que no estoy de acuerdo ya ni con las leyes, de ningún tipo. Para empezar, las leyes son una mierda. Todas. Las leyes, tal y como se entienden las leyes. Entonces no estoy de acuerdo con ninguna ley. Pero con esa en concreto, pero es que leyes revisionistas sean antirrevisionistas, vamos a decir. Eso es. Las leyes, digamos, que tú te refieres a las leyes que... Con carácter punitivo para historiadores. Que sea... no son eso no son tanto leyes, sino un poco tendencias. Pero bueno, lo que sí existe es, digamos, el lobby sionista americano sí que está obligando a incluir, digamos, casi el holocausto como si fuera algo que hubiese que inyectar en la, digamos, en la mentalidad de la población para defenderse del hijoputismo que llevan a cabo y de bueno, para justificar el Estado de Israel. Porque si no, mucha gente hoy en día se da cuenta de que ese Estado no tiene razón de ser, y entonces, por consiguiente, piensa, pues si no tiene razón de ser, hay que quitarlo, ¿no? Y entonces, como empiezan a tener ese problema, para defenderse, utiliza decir, no, es que tiene que existir por esto. Eso es la razón por la que existe, pero eso no es la razón por la que tiene que existir, que es cosas diferentes. Por resumir un poquito, podríamos decir que tú lo tienes bien claro. El holocausto sí, pero Israel no tiene por qué sacar ventaja de ahí, ¿no? Yo creo que Israel no tiene que existir. Que están ocurriendo las dos cosas. Yo creo que el Estado de Israel, vamos a ver, por supuesto que los judíos tienen que existir, y los que viven en Israel y llevan viviendo allí, pues el tiempo que lleven, ¿qué van a hacer? ¿Echarlos de allí? ¿Y qué hacemos? ¿Tiramos al mar y con una piedra